Ayer fue el inicio de sesiones ordinarias, periodo 2025, con la presencia, por supuesto, del presidente Javier Milei. Había una gran expectativa por su discurso inaugural para este año 2025, en un marco muy especial. Hace 3 semanas el gobierno claramente no imaginaba que este iba a ser el clima, porque las cosas venían mejor para el gobierno, no había recibido ningún impacto duro, tenía buenas noticias para dar, por lo menos a nivel macroeconómico, buenos indicadores, sensaciones positivas, una imagen positiva en todas las encuestas que marcaba que era casi el mejor momento de Javier Milei, pero de repente, hace 2 semanas, un viernes a las 19, aparece un posteo del presidente recomendando comprar una criptomoneda. Él dice que no, pero aparece un tuit del presidente, aparece Libra, se desata un escándalo, hay una estafa detrás de ello, o la desaparición de alrededor de 100 millones de dólares, se vuelve una noticia mundial, se vuelve una causa judicial en Argentina, o varias causas judiciales en la Argentina, se va a volver una causa judicial en otros países del mundo, se convierte en una noticia que se aplaca un poco por la visita del presidente a los Estados Unidos, donde consigue algunos encuentros y reuniones que le hacen pensar al gobierno que encuentra la dirección, después de haber recibido, como el propio Javier Milei definió, un cachetazo, y después viene una semana muy dura para la Argentina en general, con casos policiales resonantes que crisparon a la opinión pública y al mismo tiempo tensaron la política en Argentina, que ya venía tenso por el Cryptogate. Al mismo tiempo, y sobre el filo de la navaja, el viernes a las 7 de la mañana, el propio presidente hace un nuevo posteo señalando y responsabilizando al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por los hechos de violencia que ocurrían en la provincia de Buenos Aires, y menciona 2 palabras que hicieron mucho ruido y que generaron al mismo tiempo la reacción del arco opositor. Esas 2 palabras fueron intervención y la segunda fue renuncia. Allí la oposición, inicialmente encabezada por el peronismo, pero con algunas figuras del radicalismo también, empezaron a sentir que en Argentina se perdía un poco de institucionalidad. O se perdía institucionalidad, directamente lo dijeron de manera directa. Como hubo otros hechos salientes, como la firma de un decreto para habilitar la entrada a la Corte Suprema de 2 nuevos jueces, uno de ellos ya asumió, la mitad prácticamente del Parlamento decide no concurrir a esta Asamblea Legislativa. Ese es el marco en el que llega Milei a este discurso que dio ayer, donde había una gran expectativa de si iba a decir algo de lo coyuntural, es decir, de lo que pasó las últimas 2 semanas, o si iba a mantener en el eje que tenía previsto hace 2 semanas, cuando nada de todo esto que les comenté había sucedido. Federico González, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. No, por favor. Este fue el marco, el preámbulo, digamos. ¿Qué se esperaba y qué crees que pasó antes de escuchar las primeras partes del discurso? Perfecto, muy claro el marco. Y mira, siempre es una oportunidad un discurso de estas características. Yo creo que el presidente Milei desaprovechó la oportunidad. Y a mí me parece, y esto lo digo constructivamente, yo no soy un crítico de Milei, al contrario. Todos los argentinos queremos que al presidente le vaya bien, sea quien sea. Pero en este caso hay muchas realizaciones y logros importantes del gobierno. Me parece que hasta un despropósito despilfarrar los logros y el capital político por enredarse en lo que yo digo chiquitajes de cabotaje. A mí me parece que lo que pasó ayer, no solo en la locución, en el discurso del presidente, sino lo que pasó después, durante y después, con lo de Manen, lo de Santiago Caputo, me parece que empañó algo que era para sumar todo. Si querés vamos por partes, porque ya se había anunciado una cena que inicialmente se publicó iba a ser en Olivos y finalmente fue en la Casa de Gobierno, donde no iba a estar invitada la vicepresidenta Victoria Villarroel, con quien no tiene diálogo Javier Milei, de hecho se reencontraron ayer. Y esta fue la escena del reencuentro, por ejemplo, hablando de estas cosas que parecen pequeñas, pero que no lo son tanto. Esto es lo que mostró la transmisión oficial. Ahí está Villarroel, esperando, Milei saludando, mira para un lado, mira para otro, mira para arriba, mira para abajo, se pone al lado de Villarroel, avanzan, no hay contacto visual entre el presidente y la vicepresidenta. Llega Martín Menem al lado, Karina Milei detrás, no se miraron.
no se miraron. Y perdón, Guille, la transmisión oficial no mostró el saludo tampoco, si es que lo hubo. Sí, Digo, sí. ¿no? Se evitó un poco esa situación. Estoy de acuerdo, pero yo le agregaría un matiz. Quizá, no sé si estaría acertado o no, pero no es una sutileza menor. Yo lo que veo ahí es que la vicepresidente estaría esperando que Milei le dijera, terminemos con esta historia. Es decir, a mí me parece que el que está enojado o que le bajó el pulgar es Milei. Cuando decimos que es de a dos, yo creo que no es totalmente así. Para mí Villarruel está dispuesto... Quiere que haya armonía, me parece a mí. Después, bueno, habrá que limar asperezas, ¿viste? Es como... Mira, yo creo que en la política, como en la vida, hay algo que es fundamental. En el vínculo humano siempre predomina el malentendido. A veces que no es que no te querés, es que entendiste mal algo. Yo creo que es una historia de desencuentros fundados en malos entendidos. Y hablando de la gente, y yo creo que para mí sería más sabio, porque no hablamos y nos dejamos de joder, ¿no? Llega con muchos frentes abiertos y además cada uno que se abre no se cierra, lo enfrenta. Milei siempre pide vale 4, hablando de truco, nunca se queda atrás. De hecho, en el discurso se esperaba, insisto, que diga algo sobre la coyuntura, lo dijo, pero también había un marco de espera sobre el acuerdo que Argentina necesita y el gobierno necesita con el Fondo Monetario Internacional. Había muchos datos que hablaban de que el Fondo Monetario Internacional está dispuesto a firmar ese acuerdo siempre y cuando sea rubricado por el Congreso, algo que quedó ratificado ayer en el discurso del presidente, que dijo que en los próximos días ese proyecto de ley llegará y de alguna manera ejerció presión sobre los legisladores para que ese acuerdo sea aprobado en este marco previo que les conté antes. Lo dijo así. Finalmente, pero no por eso menos importantes, para hacer realidad estos proyectos y los cambios que el pueblo argentino demanda, estamos avanzando en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para poder terminar de sanear el balance del Banco Central y salir del cepo cambiario definitivamente durante este año. El cepo cambiario, y después hace referencia a que necesita del Congreso y que va a bajar la ley. Una cosa más te agrego a los detalles, Federico, de los que te gusta hablar. En el plano de la transmisión oficial, le cortan la cabeza a Victoria Villarruel y también a Martín Menem, que la liga de rebote, me parece. Pero en el plano del año pasado se veía la figura de todos durante la transmisión. Mira, ¿sabes en qué me estoy pensando cuando me decís esto? En la película esa Tango Feroz, de la historia de Tanguito, ¿viste? La canción de Tanguito era que el amor es más fuerte. Bueno, probás con amor en vez de con enojo. Y además yo creo que hay que inspirarse, yo no te digo en Mandela, en Pepe Mujica, hay que inspirarse en Jesucristo. Entonces que hay un libro muy interesante, Jay Haley, que se llama Tácticas de Poder de Jesucristo y otros ensayos. Y Jesucristo no era Jesucristo no era una carmelita descalza. Cuando tenía que enfrentar a los poderosos de la época, como se dice, se la mandaba a guardar, perdón de la expresión. Pero cuando tenía que ceder, cuando tenía que ceder, cuando tenía que perdonar, cuando tenía que ir con amor, pero era un genio. Eso es lo que hace que Jesucristo todavía perdure. Entonces me parece que en el manual del político argentino está mandamiento número 1, pelearme. Mandamiento número 2, pelearme. Mandamiento número 3, si los dos no anduvieron por la duda, me vuelvo a pelear. Esto y eso es algo que terminás peleando. he dicho muchas veces en reuniones y no tanto en público, pero ya que hay un analista político lo digo. Esa es la gran diferencia entre una palabra que está muy de moda, en boga, en Argentina, que es la palabra dirigente, que no se usaba tanto antes, y un conductor. Porque el dirigente, como la palabra lo indica, dirige, da órdenes, define, mientras que el conductor conduce. Y para conducir, uno necesariamente a veces tiene que ceder. Y hay una gran diferencia entre un conductor y un dirigente, pero no me quiero extender. Esto era una parte, sale del cepo, dice Milei, y sale este año. O por lo menos eso es lo que anunció. Bueno, eso está bien. Ojalá ocurra. Todos le reconocen a Milei, yo me incluyo, su saber en materia económica. Y además, viste que él dice que no le gusta la política, que él no es político, pero él es político y él indudablemente algo tiene, si no, no hubiese llegado. Tiene
tiene mucha virtud, mucha potencial y sabe de economía y quizás en el fondo de los logros obtenidos a este momento esté ese saber económico. Y quizás ese saber económico es lo que permite avanzar y consolidar algo que para Argentina puede ser bueno. Pero a mí me parece que ahí yo, en su lugar, viste, de afuera somos todos directores técnicos también, hubiese puesto más el acento en eso, en explicar cómo vamos a salir y no tanto en pelearme con Manes, que me parece que es una causa menor. Ya vamos Pero a llegar porque después no solamente anticipo, discute con Manes en público, sino que después Santiago Caputo lo increpa a la salida. Manes dice que lo va a convertir en una denuncia judicial. No es agradable la situación, honestamente, más allá de que, si querés, la definimos como una discusión, no lo fue, no parece que haya sido, pero si querés lo definimos como una discusión. Fíjense en este plano, porque lo comentamos antes, lo pongo a disposición de la mesa. A la izquierda, el plano del año pasado, de la transmisión oficial. A la derecha, el plano de este año. Fíjate la diferencia. Sí. En el plano del año pasado se mostraba otra imagen institucional con la presencia de la vicepresidenta y del presidente de la Cámara de Diputados. Mientras que este año se centra en la figura de Milei y desaparece fundamentalmente la imagen de Villarruel, porque después había otro plano que era lateral donde sí aparecía Martín Menem. Solamente para Vos decís que no es un agregar un error, poco. que esto está No, es un pensado. pedido. Y ¿Casualidad o causalidad? No, Claro. no lo parece. Sí, hasta queda feo visualmente, ¿no? O sea, Para verlo. Uno no lo puede certificar Claro. porque no tiene el dato del director Sí. que dijo, mira, a mí me avisaron que Claro. haga este plano. Pero bueno, resulta Mirá, bastante evidente, Federico. Esto es lo que yo digo, chiquitaje de cabotaje. Los grandes líderes, los grandes estadistas, no tienen tiempo para esto. Yo además no digo que sea de Milei la idea. Yo, viste, Claro. esta idea del entorno, el entorno que te quiere cuidar y te termina hundiendo. Sí, el Siempre. triángulo de hierro. Siempre te termina perjudicando. Siempre pasa eso, porque son más papistas que el Papa. Bueno, perdón, Santiago Caputo fue la demostración de esto que estás diciendo el día de ayer con lo de Facundo Manes, ¿no? Y la verdad que era triste ver a alguien que quiere defenderlo. Claro, Para mí tiene de la esa mejor manera. intención. Es como, yo siempre hago esta comparación. ¿Viste esas empresas unipersonales que el dueño es el padre y hay un hijo mayor que le cuida las Sí, espaldas? que quiere defender al padre. Y está muy bien que haga. Ahora, después, si se excede, es un problema. Entonces yo lo veía a Santiago Caputo y parecía un tribunero de... Un pibe de 5º año nacional que cuando se enoja, che, te espero a la salida, vení, ¿qué te pasa? Y que lo fue a prepear a Manes. Me parece una exageración absurda. Coyuntura, porque decíamos, va a hablar de la inseguridad, va a hablar de la tensión que se generó en las últimas horas. Bueno, hay un proyecto del gobierno que se presentó esta semana para bajar la edad de imputabilidad y unas modificaciones en el régimen penal juvenil completo. Hizo alusión Milei a esta situación. La implementación del nuevo Código Procesal Penal en todo el país está demostrando de forma inapelable su capacidad de acelerar los tiempos de un juicio de años a meses y tenemos la responsabilidad de extender el funcionamiento de este sistema a todas las provincias del país. Pero la eficacia del proceso penal es solo una arista de la cuestión. Necesitamos elevar los costos para quienes delinquen. Por eso necesitamos aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adultos paguen las consecuencias de sus actos como adultos. Además, aprovecho para decirle al gobernador Kicillof que mientras siga sosteniendo que los delincuentes, los asesinos y los violadores son víctimas del sistema, en línea con el wokismo jurídico de Zaffaroni, no solo no tenemos nada para conversar, sino que además quiero decirle que jamás resolverá el gravísimo problema de inseguridad de la provincia, ya que ser tolerante con los delincuentes es castigar a las personas de bien. Eso fue en línea con el último posteo del presidente. Pero vamos al grano, porque lo que está en la portada de los diarios, por lo menos como apostilla, es esto. Un mundo en constante cambio y cada vez más alejado de la paz. Como si fuera... Esta debacle nacional nos está llevando...
Facundo Manes muestra la Constitución. Se la muestra al balcón. En el balcón están los hombres que rodean a Milei, el círculo de hierro. De hecho, la muestra para allá. En el marco del discurso, el propio Milei hace referencia a Facundo Manes y le dice que la lea, ¿no? Sí. Ya que la tiene en la mano, que la lea. Pero esto es lo que no salió en la transmisión oficial. Empezamos al revés. Claro. Pero fíjense lo que pasaba en el discurso de Milei, lo que decía Milei o lo que le decía Milei a Manes, y después mostrábamos esto que era lo que no se vio en la transmisión oficial. Esta es la repercusión de lo que pasó en la transmisión oficial. Federico. Bueno, mirá, una cadena de infortunios, no tendría que haber ocurrido nada de eso. Empezando por Manes, me parece que no era el momento, el lugar, pero bueno, está bien. Ahora, era tan grave como para seguirla ahí, eso es lo que se llama en psicología de la comunicación escalada simétrica. Traducido al castellano, vos me decís algo, me miraste mal, no, porque, viste, termina en una tragedia, viste las peleas de tránsito. Sí, por nada. Por nada, Por nada. por un chiquitaje de... Bueno, acá en realidad no es un chiquitaje, pero, Manes, ¿querés discutir en serio eso? No hay otro espacio, yo diría, no fue feliz. Ahora, la réplica de ese palco que después bajan y Santiago Caputo lo va a encarar, me parece un exceso. Ahora lo mostramos, porque cuando estábamos viendo el discurso, Federico, lo que veíamos era esto. No sabíamos lo que estaba pasando, porque Claro. el discurso era de Milei y la imagen de la cadena oficial era en la primera persona del presidente que decía esto. Si queremos ser un país serio, también debemos llevar a cabo una reforma migratoria. Léela, Manes, te va a hacer bien. Supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y parece que no aprendiste nada. Léela bien. Quizás tu versión es con inteligencia artificial y cambia de libertaria a kirchnerista como hiciste vos, Manes. En el medio de la apertura del periodo de sesiones ordinarias del año 2025 se dio esta situación en el recinto que, dicho sea de paso, estaba semi-vacío, Federico. Claro, bueno, mira, varias reflexiones. Primero, principio básico de cualquier estrategia. Nunca le des de comer gratuitamente a tu adversario. Claro. Entonces, cuando Milei le dice eso a Manes y después eso provoca lo que provocó, Lo subió. lo subió y además ahora se ha formado en la oposición, hay una causa común. Parece que ahora en la oposición están todos, la oposición que no puede arreglar sus problemas internos, bueno, esto los une. Bueno, yo creo que si Milei hubiese sido más sabio, le hubiese dicho, Facundo, sigamos. Y se terminó, dijo lo que tenía que decir. Ahora, cuando insiste en eso, para mí ahí ya hay un problema. ¿Por qué lo hace eso Milei? Bueno, primer problema, porque le gusta. A Milei le gusta el arte de la injuria. Cuanto más aditamentos tenga que tienen punch, mejor. Vos que sos neurocientífico y al final ni usás el cerebro, parece que le decía. Bueno, a Milei le encanta eso. Ahora el problema, como decía Oscar Wilde decía, lo mejor que podemos hacer ante nuestras tentaciones es sucumbir a ellas. Ah, qué linda frase, depende cuál sea la tentación. Si soy presidente y mi tentación es pelearme con el primero que me dice algo que no me gusta, y bueno, me parece que no soy sabio. Y según el rol que tenga cada uno. Digo rápidamente antes de ir a perdón. las imágenes que pasaron después, porque después sigue la película, porque Santiago Caputo lo señala con el dedo, le pide que lo mire a los ojos a Facundo Manes mientras estaba con la Constitución y después eso sigue en el camino. Ahora, dijiste algo muy interesante, porque había una gran disputa, no nos podemos extender lamentablemente, una gran disputa en la provincia de Buenos Aires dentro del peronismo que casi se salda automáticamente con el posteo del presidente a las 7:02 de la mañana del viernes, porque todos se alinearon detrás de Kicillof en defensa de ese posteo. Pero eso va a quedar para otro momento. Esto pasó después. Cuando termina, se encuentran Santiago Caputo y Manes. Y pasa esto.
No tiene audio, pero claramente se increpa, no, más bien lo increpa a Santiago Caputo, eso es lo que parece, y se va como muy enojado, ¿no? Sí, sí. Como un personaje de una Sí. Y serie. Fran Fijat junto Claro. a él. Aquel que salió corriendo cuando se interpuso haciendo un video en una manifestación fuera del Congreso, lo advirtieron y lo corrieron, lo recordarán todos. Salió corriendo y se escondió en un local de comidas. Bueno, esto pasó Fran en Fijat. uno de los pasillos del Congreso. Fran Fijat Sí, claro, sí. Y bueno, está pero junto a él. mira, yo coincido con la referencia de esa serie. Yo creo que el problema es que a muchos les gusta jugar el juego de ser el chico malo. Viste que el chico malo tiene su encanto. Carpa, Sí. claro. Inclusive en otras épocas. Es más atractivo el villano. Es atractivo, Claro. y bueno, pero hay que saber. Tiene consecuencias igual. Claro, obviamente, hay que. Yo puedo sucumbir a esa tentación en otro contexto, pero acá armo de una hormiga armo un elefante. No Y tiene además el sentido. contexto no es muy favorable, digamos, al entorno como para agregarle un poquito más de sal, Pero para este es el- sazonar. este es el momento en que uno tiene que decir, bueno, ya me pasé de rosca con ser el chico malo. Ahora, y si pruebo siendo el chico bueno, Si crezco. los vuelvo locos, porque, mira, ahora este es bueno. Viniste muy Yo no- pacifista. No, tengo Federico. argumentos. Viniste muy pacifista. Estuviste leyendo la Biblia en los últimos días. Habló Facundo Manes, mirá. La prima, tal como se puede inferir de un Estado que todo lo hace. Manes dijo, ahora lo vamos a ver. Sí. Manes dijo Que se imaginó muchas cosas él, ¿o no? Sí, sí, claro, pero además dice que lo tomó del cuello, que recibió 2 golpes Sí, 2 en piñas, el pasillo, dijo. 2 piñas Sí. por la espalda, que no sabe, no puede identificar quién le pegó esas piñas. Escuchemos. Acá afuera fue. Santiago Caputo me amenaza cuando yo le pregunto al presidente Milei, cuando el presidente Milei hablaba del capítulo de la justicia y quedaba como que era el nuevo justiciero argentino, yo le digo, no va a hablar de la criptoestafa y de las penas para las criptoestafa y no va a hablar de 2 jueces de la Corte Suprema designados por decreto un día antes que empiece a funcionar el Senado. Y yo siento gritos de atrás, del palco, me di vuelta y era Santiago Caputo. Y me empezó a mirar, yo lo miré y me hablaba, y yo no le escuchaba, y me hacía así, como, y me decía, ahora vas a escuchar de mí, ahora vas a escuchar, como diciendo, te voy a poner la CIDE, la FIP, eso es lo que interpreté yo. Cuando bajé, yo lo dejé pasar, cuando bajé, muy intimidatorio, en el pasillo, yo venía con la mochila solo porque Pablo Giuliano había quedado atrás y los diputados que me acompañaron, y me viene él enfurecido, miren que yo me dedico a leer a estudiar la mente, pero vino enfurecido y me dice, ahora me vas a escuchar, como diciendo, te voy a poner todo el aparato del Estado, la FIP, la CIDE, a perseguirme. Yo no tengo nada, soy un médico que vivo de mi trabajo y dono mi sueldo. Y me vas a conocer ahora, me dice. Y viene alguien que vino con él, y me pega 2 piñas en el pecho. Y estaba una periodista de Clarín al lado mío, así que ella vio, no sé. Me dijeron que era Jazmín, no la conozco, pero. Y había 10 personas. Ah, no, la persona. Era un personaje que vino con Caputo. Pero bajaron de la escalera a buscarme a mí. Y si a un diputado de la Nación le pasa esto en la Cámara de Diputados, ¿qué le va a pasar a un periodista honesto que quiere criticar a un gobierno con cualquier democracia? ¿Qué le va a pasar a un concejal, a un diputado? Voy a hacer todo lo que sea necesario porque si le pasa a un diputado de la Nación en la Cámara de Diputados, esto es un vandalismo. O sea, Milei nos está llevando a un país bananero. Jueces de la Corte Suprema por decreto. Perseguir al periodismo independiente. Usar el aparato del Estado, la CIDE, la FIP, y los trolls con plata del Estado para perseguir a los opositores. ¿Esto no es una república? Por favor, tomemos conciencia que por bajar la inflación no podemos perder la república. Nos costó muerte, nos costó historias de décadas. Y vamos a perder la república porque bajar la inflación. Obviamente que está bien bajar la inflación. Obviamente que está bien ordenar la economía. Pero también tenemos que tener una república. Tenemos que tener respeto por los demás. Si en la Cámara de Diputados le pegan como patoteros la gente de la Casa de Gobierno a un diputado de la Nación, ¿qué espera la sociedad? ¿Qué le espera a un trabajador? Yo no tengo miedo, lo que quieren ellos es instalar el miedo, porque lo que quieren ellos es instalar el miedo, porque cuando la sociedad tiene miedo, el mundo se detiene y nadie hace nada. Yo no tengo miedo, ese es el problema, estoy limpio, dono mi sueldo y vivo de la medicina. Y me metí en la política para cambiarla, no como ellos para abusar del poder. Diputado, pero ¿quién te pegó? ¿Quién te
Alguien que bajó con Santiago Caputo, no sé quién es. Después lo atacó el presidente, Eso fue cuando terminó la... Muchas gracias. Me voy a descansar, ha sido un largo día. Ahí fue muy elocuente con la descripción, ¿no? Sí, mira, yo creo que es difícil ser ecuánime en esto. A mí me parece que en lo de Manes hay algo... Igual ahí había cierta emocionalidad, le acaban de meter un par de piñas según él, le dijeron en la cara, ahora me vas a conocer, bueno... Sí, justamente iba a decir eso. A mí me estaba parece enojado. Estaba enojado. Entonces me parece que los ingredientes son, hay algo de verdad en que tiene razón, hay algo de actuación, y por la duda te la exagero un poco, y después, bueno, hay mucha pasión. Bueno, estaba pasional, y viste, a veces, bueno, ahora cuando Manes dice, porque yo leo la mente, entonces cuando me dijo, ahora me vas a conocer, yo digo, bueno, yo soy psicólogo y no leo la mente, qué sé yo, no sé, puedo dar una interpretación. Pero mira, a mí lo que me parece es que quizás le quiso decir eso Santiago Caputo, quizás lo amenazó de esa manera. Pero a mí me parece... ¿Qué querría decir? Y no sé, bueno, él dice que como que, no sé, te voy a mandar el servicio de inteligencia, qué sé yo. A mí me parece que fue algo más de riña callejera, de chicaneo. Ahora me vas a escuchar a mí, y lo fue a guapear. Ahora una cosa es que lo fue a guapear, y otra cosa es que lo está amenazando institucionalmente. Yo qué sé. Nos vamos a enterar con el tiempo eso. Y sí, si, o si no. queda en una Ojalá que no. en una Claro. bravuconería o es solamente eso. Bueno, hablábamos al principio de la mala relación o la no relación que tiene hoy el presidente con Victoria Villarroel. No hablan, de hecho, está rota la relación, decía Federico, más por el presidente que por la vicepresidenta. Pero en un momento quiere cerrar la sesión, porque en ese momento la presidía, y pasó esto. Señoras... Pará. Finalmente... Habiéndose cumplido el objetivo de esta solemne asamblea, queda levantada la misma. Perdón. Digo, no te apures. Perfecto, perdón. En definitiva, que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Habiéndose cumplido el objetivo de esta solemne asamblea, queda levantada la misma. Señoras y señores, han sido las palabras del señor presidente de la Nación. Ahí está. Iba a cerrar la solemne asamblea, que de solemne no tuvo nada, y de repente le dijo, esperá que no terminé, le faltaba la frase final. Sí, mira, yo no lo vi muchas veces, pero más o menos por lo que lo vi 2 o 3 veces. Yo creo que ahí hubo, viste, a veces hay desencuentro, pero no desencuentro profundo, sino que falta de coordinación. A mí me parece que cuando yo lo escuché por primera vez, a mí me pareció que realmente Milei había terminado el discurso y que Villarroel pensó que había terminado y por eso dijo lo que dijo. También me parece que Milei simplemente le dijo, bueno, no terminé y punto. Ahora, también hubo muchas interpretaciones de que parece que Villarroel... No creo que le haya querido terminar para mí el discurso, pero bueno. Fue una pequeña incoordinación que yo no le daría más entidad que, bueno, que la que sabemos que tiene, porque, bueno, hay un fondo de... Obviamente, si hubiera más armonía y ocurre esa desinteligencia, Milei se lo hubiese dicho de una manera un poco más amable. Tampoco me parece que se lo haya dicho mal. Antes de pedirte una conclusión rápida de 30 segundos, digo, el año pasado a la misma hora, frente a la misma situación, el rating marcó 50 puntos en su suma. Y ayer el rating marcó 17 puntos en su suma a la misma hora, con el mismo discurso del mismo presidente en un nuevo contexto, es verdad, en un fin de semana largo, el último del verano, el fin de semana largo de carnaval.